Iglesia, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículos del 14 en adelante. Continuamos con nuestro estudio bíblico correspondiente a esta semana. Hemos avanzado ya muy buena parte del capítulo 2. Primeramente Dios, hoy lo terminemos este capítulo, ¿verdad? En donde se nos ha enseñado que Dios es el autor de nuestra salvación junto con nuestro Señor Jesucristo. El artífice de la salvación fue nuestro Señor Jesucristo, pues Él fue el que se entregó por nosotros. Hemos aprendido que el propósito con el cual Dios nos habla es para cumplir su palabra, y que Dios no vino a rescatar a los ángeles, sino a la descendencia caída de Adán, y de la cual somos partícipes todos. Y eso nos enseña de que usted y yo, a través de la muerte del Señor Jesucristo, podemos tener el privilegio de volver a encontrarnos en comunión con el Padre. Esa comunión que se perdió por causa del pecado, ese estado original del hombre, ese estado original, hermano, se perdió, pero en Cristo Jesús lo volvemos a recuperar. La forma, esa es la que vamos a encontrar hoy. ¿Quién y cómo fue que el Señor, teniendo misericordia de una humanidad, hermano, perdida en el pecado, olvidada, hermano, por completa de Dios, Dios se compadece de ellos? Y de eso somos partícipes todos. Dice que para ello, como el hombre había fallado y su pecado por consecuencia trae la muerte, mis amados, quiere decir que nosotros teníamos que pagar con la muerte el pecado. Con la muerte. Óigame bien, con la muerte. Pero Dios, sabiendo que esa era la única forma de salvarnos, ¿sabe qué hizo? Tomó a su Hijo y lo colocó en lugar de nosotros, para que por medio de su muerte, mire lo que dice el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, refiriéndose al Hijo, al Señor Jesucristo. Él también tuvo un cuerpo como nosotros. Y no solamente tuvo un cuerpo como el nuestro, sino que padeció, eso lo vamos a estudiar, padeció todo lo que cualquier ser humano padece. Y si lo vemos desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, el Señor Jesucristo fue perseguido. Vemos que Él, en lugar, siendo el Hijo del Todopoderoso, nada costaba que Jesús naciese, ya esto lo hemos repetido, en un buen lugar. Era el Hijo de Dios. Nada costaba eso. Pero lejos, al contrario de eso, desde su nacimiento hubo sufrimiento. Porque nació en un pesebre rodeado de animales. Cuando, hermano, eso no es lo adecuado ni digno para ningún nacimiento. Y que hasta el día de hoy siguen habiendo mucho peor. Pero ese nacimiento en aquel tiempo reflejaba que el Hijo de Dios se despojó de todos sus derechos. Siendo el Hijo de Dios, dice que no, la carta del apóstol Pablo nos enseña, rehusó a esos privilegios. Y tomó forma de hombre, y como hombre no crea que dijo, Señor, si yo voy a morir, permítame tener ciertos privilegios. Nada. Todo los entregó por amor a usted y a mí. Y desde su nacimiento vemos que el Señor Jesús iba empezando ¿a qué? A padecer. ¿Padeció persecución? Recién nacido. Nació, hermano, en un lugar no muy digno para el ser humano. Pero ¿sabe por qué fue así? Para que cuando Él pagara el precio del pecado, tuviese las mismas características de todo ser humano, para que el pecado quedara completamente pagado.
Ese fue el propósito por el cual el Señor Jesús nació así, padeció, sufrió, porque era necesario. Y no solamente sufrió, sino que también dice la palabra de Dios, fue probado, la palabra dice tentado, pero vamos a verlo desde el punto de vista no tentación, porque el Señor no puede ser tentado por nadie, sino probado. ¿En qué sentido? En que el enemigo quiso hacerlo caer. La oportunidad se le presentó al Señor Jesús de fallarle a Dios, pero sabe que Jesús no pecó como nosotros los seres humanos, porque ni tan siquiera el deseo de Jesús fue pecar. ¿Sabe que se le presentó la oportunidad al Señor Jesucristo de pecar, pero no hubo deseo de hacerlo? En cambio, en el ser humano sí. Al hombre, hermano, de este tiempo, tanto como todas las generaciones, no solamente de nosotros, sino de todo el tiempo, a esas generaciones no solamente se presenta la oportunidad de pecar, sino que el ser humano por naturaleza tiene deseos de pecar. En cambio, en el Señor Jesucristo no. Entonces, el autor de la salvación lo hizo de una forma perfecta. En la ley, el sacrificio de un cordero tenía ciertos requisitos. Y uno de ellos que tenía que ser perfecto. ¿Sabe que la ley no permitía que yo llegase donde el sacerdote y presentara mi ofrenda de expiación por el pecado? Un cordero que hubiese sido con algún defecto, que estuviera quebrado o que estuviera ciego. No era correcto, hermano, presentar una ofrenda de expiación así. La ley no lo permitía. Y ese sacrificio solamente servía para expiación momentánea. Tenía por eso aquel tiempo, cuando estaba el templo, cuando estaba el sacerdote, cada cierto tiempo tenía que llevar uno un cordero. Pero en cambio, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, fue una vez y para siempre. ¿Y fue cómo? Perfecto. ¿Por qué? Porque hasta las demandas que nuestro Dios demandaba por causa del pecado, la ira de Dios estaba sobre el hombre. La justicia de Dios había sido ofendida. ¿Qué necesitaba Dios entonces? Que alguien pagase ese pecado. Y ese pecado, hermano, quien lo tenía que pagar tenía que ser perfecto. O sea, si había ofendido la justicia de Dios, sí. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Él aplaca la ira con su sacrificio. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Esa es la salvación. Por eso usted y yo ya no debemos de temer ni a la muerte, por lo que dice la siguiente parte. Dice, así que, versículo 14 de Hebreos capítulo 2 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose al Señor Jesús, también. ¿Tuvo un cuerpo el Señor Jesús? Sí, ya nos quedó claro. Él también participó de lo mismo. ¿Con qué fin? Este es el fin. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, aleluya. ¿Cuántos nos alegramos por eso, hermano? El enemigo se había apoderado de la vida del hombre y el hombre tenía que morir, y esa muerte era eterna. Y con eso, hermano, Satanás se había apoderado por medio de la muerte, llevar cautivo al hombre. No había oportunidad, no había escapatoria. Entonces el Señor Jesucristo viene y muere, y cuando Él muere le quita el poder a la muerte. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Así es que la tumba solamente es un apartamento donde vamos a estar en un cierto tiempo. Seremos resucitados. Aunque parezca burlisco, aunque parezca, hermano, locura, por lo que algunos dicen, oiga, el pastor lo que les está diciendo es real. El imperio de la muerte, quiere decir, el poder de la muerte estaba en Satanás. Vino Jesucristo y se lo arrebató. El mayor milagro, el fin más grande por el cual el Señor Jesucristo vino, no era solo para hacer milagros. Es un error grave que desde el tiempo en el que el Señor Jesucristo vino hasta el día de hoy, e incluso en algunas iglesias, nos podríamos equivocar en enfocar que Jesús es todopoderoso. Está bien, sí, pero no solo para sanar.
Porque no era el propósito ese de la muerte del Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy mucha gente busca al Señor Jesús por milagros terrenales. Está bien, las necesidades están en nosotros, pero no son el fin con el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Él vino a quitarle el poder a la muerte. Y esa es la razón por la que muchos, e inclusive uno de los apóstoles, pidió ser sanado. Y el Señor le dijo en respuesta: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti, en la debilidad. ¿Por qué es posible que Dios no le dio esa sanidad al apóstol Pablo? ¿Qué le quiso decir? Bástate en mi gracia. Hay algo más grande que he hecho en ti. Te he salvado, te he liberado. Siempre vas a morir, tengas una dificultad física o no, siempre vamos a morir, pero ese es el milagro más grande. No quedaremos allí sujetos a la muerte. Ese es el fin por el cual el Señor Jesucristo murió. Es un error el evangelizar y decirle a la gente: hermano, vaya a la iglesia, ahí se le van a acabar los problemas. Es un error. Es un error incluso decirle: hermano, Dios le va a prosperar, le va a dar todo lo que usted quiere. Ese es un error. Porque Dios solo quiere algo de mi vida y de la vida de los seres humanos. ¿Sabe qué? Salvarlos del pecado, de la condenación eterna que hay sobre ellos, esa muerte. Ese es el propósito más principal, podríamos decir. Las demás cosas son añadiduras. E incluso el Señor Jesucristo, en una enseñanza, nos exhorta en aquella ocasión, cuando ya lo hemos tomado este ejemplo, cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, hace y multiplica los panes, luego se va hacia otro lugar. Dice que mucha gente llegó y le dijo: Rabí, ¿qué te había hecho? La palabra rabí es maestro. ¿Dónde estaba? Y el Señor Jesús exhorta a esta gente y le dice: ustedes no me buscan por las señales, ustedes me buscan porque les di de comer. No me buscan verdaderamente por lo que yo quiero que me busquen, les estaba diciendo. Lo que yo quiero que ustedes tengan es que se den cuenta que yo soy el pan de vida, yo soy el que les puedo dar vida, yo soy el que los puedo resucitar, yo tengo el poder de dar la vida. Eso les estaba revelando el Señor Jesucristo. No me buscan por eso. Y por eso muchas iglesias, cuando se predica el evangelio de esta forma, la gente no dice: no, ahí no hay milagros, ahí no hay. No, es que no haya milagros. Hay milagros si Dios quiere que haya milagros. Amén, hermano. Y los milagros traen un propósito, sí. Uno es para el receptor, que se dé cuenta que Dios le ha contestado, pero con un fin: salvarlo. El otro es para los que ven el milagro. Los que ven el milagro están siendo testigos del poder de Dios que se ha manifestado. ¿Pero para qué? ¿Solo para que digan: ¿el Señor puede hacer milagros? No. Es para salvación todo, hermano. Por eso dice el versículo: para destruir por medio de la muerte el que tenía. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo murió. Ese fue el gran propósito por el cual Dios envía a su Hijo. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16? Es un versículo muy conocido, sin necesidad de que lo busquemos. ¿Qué dice? Oiga, porque de tal manera amó. O sea, Dios tenía amor hacia quién. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, la palabra dio, entregó. ¿A quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga. Pero cuando dice entregó, ¿sabe? La palabra entregó, ¿qué quiere decir cuando dice Dios? Lo dio para la muerte. Eso quiero decir. O sea, el Señor Jesús se despojó de su privilegio, Dios lo entrega y lo entrega completo con un cuerpo igual que nosotros, lo está diciendo la Escritura, porque así se requería, solo así se podía pagar el pecado. Hay diferentes milagros en la venida primera de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, sí, en una concepción por obra del Espíritu Santo. Nació de una virgen,
Sí, pero creció igual que los demás niños. Los cuadros de este tiempo, hermano, cuando muestran una figura, una imagen del Señor Jesucristo, muestran al Señor Jesús, pero en algunos casos con ropas resplandecientes, bonito, ¿verdad? Se ve el cuadro. Pero la realidad del cuadro, de la escena de Jesucristo, nacido en un pesebre, hermano. Y cuando creció, creció igual que los otros niños. Es posible, el Señor Jesús jugó con los demás niños. Eso es posible, es seguro. Dice que Él participó de todo. Y dice, hermano, la palabra de Dios, que de igual que nosotros tenemos carne y sangre, también Él. ¿Sufrió el Señor persecución? Sí. ¿Fue perseguido? Sí. Posiblemente en algún momento dado alguien va a decir, hermano, lo que usted está diciendo, el Señor quizás anduvo hasta sus ropas, hermano, sucias. Es normal. Si usted lo hubiese visto, no hubiese en ningún momento percibido que él era el enviado. Hasta que a los 33 años él se empieza a los 30 años, perdón, se empieza a manifestar. Con señales, prodigios, milagros, hasta entonces. Pero tenía un cuerpo igual, la palabra semejante al suyo y al mío. Versículo 15. Ya entendimos por qué fue que murió, ¿verdad? Para librarnos del poder de la muerte, esto es, al diablo, le quitó el poder, dice la palabra de Dios. 15. Y librar, aquí está, el favor hacia usted y hacia mí. Y librar, ¿el qué? A todos los que por el temor de la muerte, la palabra clave ahí es librar a todos. La palabra ahí es todos, ahí estamos incluidos nosotros. La muerte del Señor Jesucristo, sí, para quitarle el poder al diablo, y con eso, hermanos, se libraba una batalla. ¿La batalla cuál era? ¿De quién? Ya no solo de él, sino de todos. Ahí estamos incluidos. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, el enemigo, hermano, había tomado el control del hombre. Lo había tomado. Porque los que hemos venido en Cristo Jesús hemos sido liberados del pecado y sobre todo de la muerte. Pero en sí, ¿por qué cree usted que el que no viene a Cristo vive, hermano, completamente bajo la esclavitud del pecado? Hace lo que el pecado le dice, va donde el pecado le llama, va conforme al pecado y no va conforme a la voluntad de Dios, porque dice el versículo que está bajo ese yugo. Solo aquel en el cual la revelación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene al corazón y quita el velo y le dice, eso es malo. ¿Verdad que no es el pastor ni los hermanos que le dicen a usted, hermano, lo que usted está haciendo es malo? En su corazón hay algo que le dice, lo que estás haciendo es incorrecto. ¿Y qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo ha quitado el velo y le ha dado ahora la revelación de la palabra de Dios y ha enseñado la voluntad de Dios. Amén, hermano. Entonces, cuando eso sucede, somos librados de la muerte y colocados en otra posición. Versículo 16, 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Por eso Jesús les señaló a los judíos en aquella ocasión, ¿verdad? Les dijo que ellos eran esclavos del pecado y que iban a morir siendo esclavos del pecado. Y que Él quería quitarles esa esclavitud, pero ellos no se dejaban porque no creían en Él. Porque lo que a Él se le había encomendado era eso. Pero el problema de los judíos de aquel tiempo era que ellos no querían ni creían. Entonces ahora se les está hablando nuevamente a los judíos y les dicen, miren, Jesús vino y quitó el poder de la muerte y con eso nos libró de la esclavitud que había sobre nosotros. El temor de la muerte ahí estaba en usted y en mí. Por eso que humanamente nos da miedo morir. Porque creíamos que había incertidumbre. Usted dice que no debemos de tener incertidumbre. Es real lo que dice aquel cántico. Será un leve dormir y un eterno despertar.
apóstol Pablo decía, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Mire qué bonito. ¿Cuándo, hermano? Hasta que venimos a Cristo Jesús, llegamos a entender eso. Por eso dice en la carta a los tesalonicenses también, ¿verdad? Que no debemos estar tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque los que durmieron con Cristo, dice, juntamente traerá con Él en la resurrección. Así que, amado hermano, aquí somos pasajeros, en cualquier momento seremos llamados, no temamos. Si hemos creído en Cristo, esta es la razón por la cual nosotros perseveramos en el Señor Jesucristo, porque nos ha librado de la muerte, nos ha quitado el yugo de la esclavitud que ellas había traído sobre nosotros. La muerte se había apoderado de nosotros, pero cuando Jesucristo vino y murió, se pagó el pecado del hombre y ahora el hombre queda libre. Pero solo tiene que hacer algo el hombre, sí, creer en su Salvador. Nosotros no somos salvos por nuestros propios medios ni nuestras propias obras. Hay una obra a favor de nosotros en cuanto a la salvación. Hemos sido salvados. Eso es como, para ilustrarlo, cuando alguien se está ahogando en el mar y no puede, hermano, salir por sí solo, ¿qué hace? Pide auxilio, ¿verdad? Viene alguien y lo rescata. Él no podía salir por sus propios medios. Él quizás podía nadar, pero el poder nadar no es una garantía, hermano, que no nos va a llevar la corriente y nos vaya a ahogar. Entonces necesitamos que alguien que esté seguro nos tome y nos levante. Eso hizo el Señor Jesucristo. La muerte se había hecho con nosotros, el mundo se había hecho con nosotros, se había apoderado de nosotros. Nosotros no podíamos salir por sí mismos, nuestros propios medios no bastaban. Se necesitaba que viniera alguien y nos salvara. Eso hizo Jesús en su muerte. Versículo 16. Porque ciertamente, y miren la obra que el Señor Jesús hizo, claramente no fue para ángeles, sino para nosotros. Lo dice el 17, lo leen conmigo. Por lo cual porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Recuérdense que aquí dice Abraham por una sencilla razón. La carta es llamada carta a los hebreos, o sea, a los judíos, a los descendientes de Abraham. Pero entonces, ¿dónde quedamos nosotros? También, hermano, nosotros, por la fe en Cristo Jesús. En la carta dice así porque la carta es dirigida, ya lo explicamos al inicio, a los hebreos. Pero en sí el Señor Jesús vino a rescatar toda la humanidad. El problema, ¿por qué entonces se pierde la humanidad? ¿Por qué no creen en su Salvador? Quieren salvarse por sus propios medios, quieren salvarse por sus propias obras, no lo pueden lograr, necesitan un Salvador. Y ahí está, dispuesto a ayudarnos. Es el Señor Jesucristo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Entonces el Señor Jesús queda claro que no vino a morir por los ángeles. Razones: los ángeles no pecaron. Los que pecaron fueron quitados de su lugar, y dice la palabra de Dios que fueron arrojados junto con Satanás. Y para ellos, mire qué duro, para ellos no hay salvación. Todos los ángeles que pecaron junto con Satanás, saben que para ellos no hay salvación, para usted y para mí. Por eso dice que no socorrió a los ángeles, sino a usted y a mí, a la descendencia de Abraham, a toda la generación caída. 17. Veamos avanzando. Por lo cual debía ser en todo, aquí está, el requisito para que la salvación fuese completa y no tendría ningún tipo que no cumpliera alguno de esos estándares, se requería, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus. Por eso Jesucristo tenía la forma. Por eso Jesucristo tomó un cuerpo de sangre y carne. Pareció como cualquiera de nosotros. Lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso. La obra que Jesucristo hizo, la hizo también de un sumo sacerdote. Como dice la palabra, que era igual que nosotros, podía entonces Él entender y comprender nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque Él tenía ese mismo cuerpo, Él padecía esas mismas dificultades. Pero como Él tenía también, hermano, una comunión con el Padre, en eso para con nosotros se muestra misericordioso, pero para con Dios se muestra como un intercesor para nosotros. Lo dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. La palabra sacerdote significa intercesor, alguien que intercede a favor de otro. Eso es un sacerdote. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él intercedió para con Dios, como Él tenía acceso. Él tenía comunión, Él podía hablar con el Padre a la hora que quería, pero lo hacía a favor de alguien. Esto es como cuando usted le dice a una persona, mire, usted conoce, por ejemplo, a las personas que tienen, ¿cómo lo llamaríamos?, cargos públicos en los cuales usted no puede solamente decir, aquí lo busca Luis Granados. ¿Y ese quién es? Va a decir, necesita que alguien vaya y le diga, mire, ese es el intercesor. Usted tiene un intercesor con Dios y no es el pastor. El pastor necesita ese intercesor. Ese que intercede y le dice, intercede a favor de usted. Ese es el Señor Jesucristo. Esa es la obra de un sacerdote. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar. La palabra expiar es igual a quitar o pagar. Para expiar los pecados del pueblo. O sea, no solamente fungía como sacerdote, sino también como cordero. Cuando Él murió. Terminemos el estudio en el versículo 18, perdón. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, mire, esta palabra llévesela en su corazón, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiere decir a nosotros. O sea, ¿por qué el Señor puede ayudarme en cualquier tentación? ¿Por qué el Señor puede ayudarme en cualquier prueba? Porque Él fue tentado en todo. Él sabe que es en sí vivir en este cuerpo. Y como Él lo sabe, puede y tiene el poder para ayudarme. Esa es la palabra socorrer. O sea, no puedo yo decir, el Señor no puede ayudarme en esto. Esa es una blasfemia. Y puede ser hasta tomado en cuenta como pecado capital. Por lo que dice la palabra en la carta de San Juan, pecado de muerte. Porque uno de los pecados de muerte, hermano, ¿sabe cuál es? Es la incredulidad. Porque no se puede hacer nada. O sea, si yo soy un incrédulo, ahí no puede hacer nada el Señor. Porque Él ya hizo su obra, Él ya murió por mí, se entregó por mí. Pero si yo soy un incrédulo, esa incredulidad, ¿hacia dónde me va a llevar, hermano? A la muerte. Y todo pecado que vaya, hermano, dirigido hacia la incredulidad o en contra de la voluntad de Dios, es pecado de muerte. Amén. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. O sea, Él padeció igual que yo. Bienvenida, nuestro hermano. Él padeció igual que usted. Sufrió lo mismo. Alguien puede decir, hermano, usted se está aquí. La Biblia lo dice. El Señor Jesús sufrió lo mismo que usted. ¿No sabe usted que al Señor Jesús cuando lo crucificaron, lo escupieron? ¿Cómo lo trataron, hermano? Lo trataron como un hijo de Dios. No lo trataron como cualquier ser humano. Lo crucificaron, sí. Se burlaban de Él. Sufrió. Sí.
Y cuando Satanás se presenta en la tentación, cuando fue probado, hermano, esa fue la oportunidad que Jesús tuvo para pecar. Pero había una diferencia entre él y yo, que él no sintió el deseo de pecar, porque él no podía pecar. Y alguien puede tener otra posición, pero se le presentó la oportunidad, sí, y no le dijo, pues, lánzate de allí, porque escrito está, a sus ángeles mandaré para que tu pie no tropiece. ¿Quién se había presentado allí? Satanás. ¿Esa qué fue? La oportunidad que tuvo Jesús para pecar. Pero ¿cuál fue la diferencia? En que él, a pesar de que fue probado, en él no había deseo de pecar. Por eso es la respuesta del Señor Jesús, que en su naturaleza, como el hombre debería de ser, esta era la respuesta que tenía que haber dado Eva y Adán allá. Ellos se quedan en la mitad cuando le dicen, Dios nos prohibió que comiésemos. De todo árbol podemos comer, pero no, hasta ahí estaba bien. El problema es cuando se dieron. Lo mismo hace Jesús, que le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, en su corazón no había deseo de pecar. Entonces, hermano, ¿puede el Señor ayudarme en mis tentaciones? Sí, porque él fue tentado también. Pero hermano, ¿cómo es que puede ayudarme? Porque él tiene la capacidad, lo dice el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a quienes. ¿Y quiénes son los que son tentados? Los ángeles. Por eso decía el verso anterior, que él no vino a socorrer a ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Y Abraham descendió de quién? De Adán. ¿Y Adán quién fue? El primero que pecó. Entonces, como todos pecamos, él nos puede ayudar entonces, porque para eso vino. Él no vino a socorrer a los ángeles, ya nos queda claro eso, ¿verdad? Vino a socorrer a quienes, a los que son tentados. Cada día que se nos presenta una oportunidad de pecar, ¿Jesucristo me puede ayudar? Sí. O sea, la oportunidad de pecar va a estar no a diario, a cada momento. Pero acuérdese de algo, su sumo sacerdote, el que intercede a favor de ustedes, es el Señor Jesucristo. Él puede ayudar. Él puede socorrerlo. Él sabe que en este cuerpo hay debilidades. Y es poderoso. Porque así como Él no pecó, puede ayudarle a usted también. Hay mucha gente, hermano, que ha contado testimonios de que Dios los ha socorrido de diferentes, no solamente pruebas, sino tentaciones. Pero hicieron algo. ¿Sabe cuál es? Lo que hicieron. Verdaderamente entendieron que esta vida y este cuerpo terrenal en la nueva vida en Cristo ha sido entregado para honrar el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted hace eso, usted ha entendido que tiene un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote no deja que usted caiga. ¿Por qué caen entonces los hermanos? Porque dejan que la naturaleza terrenal gobierne en ellos. No han dejado que la naturaleza nueva que Jesucristo ha puesto en nosotros emane, se manifieste. Eso es todo. Pero cuando dejamos que ese sumo sacerdote se manifieste en nosotros, hermano, Dios nos da fuerza y nos socorre, porque es poderoso, dice el versículo 18, ¿verdad? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiere decir a usted y a mí. ¿Somos tentados? Todos los días. El hecho de que vengamos a la iglesia no significa que el enemigo no quiera hacernos caer. Claro que sí. Pero acordémonos de esto. Yo tengo un sumo sacerdote que me puede ayudar, que me puede fortalecer, que me puede dar la salida. En eso confío. El problema es cuando yo digo, soy débil terrenalmente. Pero si me doy cuenta que esta debilidad puede ser fortalecida en el Señor Jesucristo, hermano, mi mente es cambiada, mi mente es renovada. Y entiendo, yo, mi cuerpo
ya no es para el pecado, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Traer vuestros miembros como una ofrenda en sacrificio vivo y agradable y perfecto a Dios. Este sea vuestro culto racional. Cuando yo entiendo esto, hermano, entiendo que este cuerpo me ha sido dado no por el pecado. ¿Y por qué razón? Porque el Espíritu Santo me dice, si pecas vas a morir. Y la paga del pecado es la muerte. Pero yo te he venido a dar vida, le dice el Señor Jesucristo. Solamente mira a mí, yo puedo socorrerte. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Así que cada día, hermano, acuérdese que tiene un sumo sacerdote que le puede ayudar. Que no es alguien extraño al cual usted pueda decir, no, pero el Señor no sufrió como yo. ¿Cómo puedo decir eso? Si padeció igual o peor. No igual, peor, hermano, que nosotros. Por lo cual puede ayudar. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Bendito Dios. Hemos terminado el estudio del capítulo 2 de Hebreos, hermano. La próxima semana continuaremos con el capítulo 3 de esta carta especial en la que el Señor nos está hablando. Vamos a orar, hermano, para